Él juró que nunca tendrían un futuro, pero 5 años después, el director ejecutivo millonario se mudó a la casa de al lado y conoció a la hija que tenía sus ojos. Alejandro Torres siempre había creído que el control lo era todo. El control construyó su imperio. El control mantuvo sus emociones a raya y el control le permitió permanecer intocable por la debilidad. A sus 35 años ya era uno de los hombres más poderosos de Barcelona, un millonario hecho a sí mismo, director ejecutivo de una de las corporaciones de más rápido crecimiento del país. La gente lo admiraba, le temía, incluso lo envidiaba. Pero nadie lo conocía realmente, ni siquiera la mujer que una vez juró que nunca necesitaría. Elena Soto había entrado en su vida discretamente, como un soplo de aire de primavera en un mundo hecho de cristal y acero. No era ruidosa, no era ambiciosa de la misma manera que lo eran los demás a su alrededor, y sin embargo, había algo en ella que lo había desarmado desde el principio. Sus ojos tenían calidez, el tipo de calidez que podía derretir los muros que él había pasado años construyendo a su alrededor. A ella no le importaba su dinero o su título, le hablaba como si fuera simplemente un hombre, no un nombre impreso en la portada de las revistas de negocios. Por eso la dejó entrar y por eso le dolió tanto cuando la alejó. La noche en que todo terminó todavía lo atormentaba. Elena se había quedado de pie en su despacho, temblando, sosteniendo algo pequeño y blanco en sus manos. Estaba pálida, aterrorizada, pero sus ojos brillaban con algo más: esperanza. «Alejandro», dijo en voz baja, «necesito decirte algo». Cuando ella le dijo que estaba embarazada, el tiempo pareció detenerse. Debería haber sentido algo, cualquier cosa, pero todo lo que sintió fue miedo. Su mente fue a los titulares, a los accionistas, a la imagen que había trabajado años en crear. Un hijo no encajaba en ese cuadro. Él la miró fijamente durante un largo momento, con la mandíbula tensa. Luego dijo las palabras que lo seguirían por el resto de su vida. «No habrá nada entre nosotros, y nadie más». Elena se encogió como si la hubiera golpeado. Por un segundo pareció que iba a hablar, pero luego sus hombros se hundieron y se dio la vuelta. Recordó el sonido de la puerta cerrándose más vívidamente que cualquier otra cosa. Ese sonido fue definitivo, frío, resonando en el hueco de su despacho como una sentencia. Después de que se fue, Alejandro se sentó en su escritorio durante horas, mirando la nada, un dolor punzante extendiéndose por su pecho que se negaba a nombrar. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Se dijo a sí mismo que ella estaría bien, que lo entendería, que era mejor así. Pero la imagen de sus ojos, heridos, destrozados y llenos de algo que una vez fue amor, nunca lo abandonó. Se ahogó en el trabajo después de eso, aceptando cada trato, cada vuelo, cada distracción que pudiera evitar que sus pensamientos volvieran a ella. Pero tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, su voz volvía a él, el temblor en ella, cuando decía su nombre. Cerraba los ojos e imaginaba otra versión de sí mismo, el tipo de hombre que no había sido un cobarde. 5 años pasaron y el vacío solo se profundizó. Tenía todo lo que la gente soñaba: áticos, coches, premios, mujeres que se le arrojaban solo por su nombre. Pero nada se sentía real. Había construido un mundo de cristal, impecablemente diseñado, pero a un toque equivocado de romperse. A veces se despertaba de sueños que no podía recordar, con el corazón acelerado, y se encontraba pensando en lo que podría haber sido. Ni siquiera sabía a dónde se había ido Elena. Había desaparecido por completo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, había momentos en que juraba ver su sombra entre la multitud.
o captaba su voz en una conversación pasajera. Ya no era el amor lo que lo atormentaba, era la culpa. Cuando la junta directiva decidió expandir las operaciones a un tranquilo pueblo costero, Alejandro aceptó sin dudarlo. Tal vez quería un cambio, tal vez solo quería huir de nuevo, pero una parte de él sabía la verdad. Estaba cansado, cansado del ruido, cansado de las victorias huecas, cansado del vacío que venía después de cada éxito. El pueblo era pequeño, tranquilo y poco notable, pero el silencio se sentía diferente allí. No lo asfixiaba. Le daba espacio para pensar, para recordar. Al principio no se dio cuenta de las casas a su alrededor o de la gente que vivía cerca. Se dijo a sí mismo que no le importaba, pero la verdad era que estaba inquieto. A veces, tarde en la noche, se paraba en su balcón, mirando la línea oscura de árboles, y se preguntaba dónde estaba Elena. Si había encontrado a alguien más. Si había tenido al bebé. Intentaba no imaginar una mano pequeña sosteniendo la suya, una niña con su sonrisa, o peor aún, con sus ojos. La idea de ello le retorcía algo profundo dentro de sí, algo que no podía explicar, ni siquiera a sí mismo. Bebía un trago, se decía que no importaba e intentaba olvidar de nuevo. Pero olvidarla era como intentar dejar de respirar, no era algo que pudiera controlar. La ironía era que todos a su alrededor pensaban que había dominado la vida. Pero si pudieran ver, dentro de su mente, verían las grietas, la culpa interminable y el anhelo silencioso que nunca podría expresar con palabras. Tenía todo excepto paz, y aunque aún no lo sabía, la paz estaba a punto de volver a su vida de la manera más inesperada, más dolorosa y más hermosa posible. El pequeño pueblo costero a donde se había mudado Alejandro no se parecía en nada al mundo al que estaba acostumbrado. Atrás quedaron los rascacielos y los despachos de cristal que una vez definieron su existencia. Aquí las calles eran tranquilas, bordeadas de árboles viejos y el zumbido lejano del mar. La gente se saludaba por su nombre, los vecinos dejaban cestas de fruta en los porches y la vida se movía a un ritmo que le resultaba extraño. Al principio se resistió. Se mantuvo aislado, sumergiéndose en el trabajo como siempre, tratando de llenar el silencio con llamadas de conferencia e informes. Pero algo en la quietud comenzó a penetrar en él. Eliminó el ruido, dejándolo solo con sus pensamientos, sus remordimientos y el fantasma de una mujer en la que no había dejado de pensar durante 5 años. Todas las mañanas daba el mismo paseo por el parque cerca de su casa, pasando por la antigua fuente en el centro. Los lugareños decían que era el corazón del pueblo. Los niños jugaban a su alrededor, las parejas se reunían allí después del trabajo y, los fines de semana, los artistas vendían sus cuadros cerca. Alejandro observaba desde la distancia, sin ser realmente parte de ello, solo una sombra que pasaba. Siempre se decía a sí mismo que eso era suficiente. Pero últimamente había empezado a preguntarse si eso era solo otra mentira que había construido para protegerse. Una mañana, mientras tomaba su café en el porche, escuchó risas flotando al otro lado de la calle. No era la risa de adultos, era ligera, brillante y pura, del tipo que solo pertenecía a una niña. El sonido lo golpeó inesperadamente, agitando algo profundo en su interior. Miró hacia arriba y vio a una niña corriendo por el césped de la casa de enfrente. Tenía el pelo castaño oscuro rizado en las puntas y unos ojos tan vívidamente azules que casi no parecían reales. No podía tener más de 4 o 5 años. Sus pequeñas manos sostenían un conejo de peluche y su risa se transmitía por el aire como música. Alejandro sintió una extraña opresión en el pecho mientras la observaba.
No sabía por qué, pero no podía dejar de mirarla. Había algo en ella que le resultaba familiar, algo que arañaba el borde de su memoria. Entonces, mientras se giraba para entrar, la puerta principal de la casa vecina se abrió y una mujer salió. Llamó a la niña por su nombre, Valeria, y por un breve momento el tiempo se detuvo. La voz era suave, melódica y dolorosamente familiar. Cuando salió a la luz del sol, él vio su rostro. Elena. Se quedó paralizado donde estaba, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo desde el otro lado de la calle. Parecía diferente. Su cabello era más largo, más oscuro, su postura más recta, pero era innegablemente ella. Llevaba un vestido azul claro, su expresión serena mientras observaba a la niña dar vueltas en el césped. Y cuando sonrió, fue la misma sonrisa que solía desarmarlo en un instante. Alejandro dio un paso atrás, agarrando la barandilla de su porche para estabilizarse. Durante unos segundos no pudo respirar. El mundo pareció reducirse solo a la vista de ella y la niña con ojos tan familiares que le revolvieron el estómago. Lo supo entonces, aunque no podía admitirlo en voz alta. La niña era suya. Pasó el resto del día en una neblina. Las reuniones se mezclaron, se le dijeron palabras que realmente no escuchó. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena de pie allí, la luz del sol atrapada en su cabello, sosteniendo la mano de una niña que tenía sus ojos. Se dijo a sí mismo que podría ser coincidencia. Se dijo a sí mismo que no sacara conclusiones. Pero en el fondo, él ya sabía la verdad. Había cosas en la vida para las que no se necesitaba prueba. Simplemente se sentían, de la forma en que se siente la fuerza de la gravedad o el dolor de algo que se perdió hace mucho tiempo. Esa noche se sentó en su estudio, con las luces tenues, un vaso de whisky intacto a su lado. Pensó en el día en que ella se había ido, en la forma en que su voz se había quebrado cuando dijo su nombre por última vez. Había estado tan seguro entonces, tan frío y lógico, creyendo que sacarla de su vida lo protegería del dolor. Pero todo lo que había hecho era vaciarlo. Ahora, verla de nuevo, ver la vida que había construido sin él, hizo que algo dentro de él se deshiciera. A la mañana siguiente no pudo evitarlo. Se detuvo junto a la ventana, fingiendo revisar su teléfono, fingiendo no mirar mientras Elena y Valeria salían. Elena sostenía una cesta de la compra, sus movimientos cuidadosos y practicados. La niña parloteaba a su lado, agarrada a la falda de su madre. Cuando se rió de nuevo, Alejandro sintió la misma punzada de antes, algo entre el anhelo y la culpa. Se dijo a sí mismo que no debería acercarse a ella. Ella merecía paz. Él no tenía derecho a perturbar lo que ella había construido, pero a su corazón ya no le importaba la lógica. Latía más rápido cada vez que los veía, cada vez que escuchaba la risa de esa niña. Se encontró caminando por la misma ruta que ellas, de pie en el mismo parque, lo suficientemente lejos como para no ser notado. Era patético, lo sabía, pero no podía parar. La vista de Elena sonriendo, incluso a distancia, se sentía como algo sagrado que él no merecía presenciar, y sin embargo no podía apartar la mirada. Una tarde, al regresar a casa, notó un pequeño dibujo revoloteando en el borde de su valla. Estaba hecho con crayones, dos figuras de palitos tomadas de la mano y una más pequeña entre ellas. La letra debajo decía, Mamá y Joan. Se asume que la niña quiso escribir, pero lo escribió como Ann, y él lo asume como el intento de la niña. El resto estaba manchado, lavado por lo que parecía ser lluvia. Alejandro lo recogió con cuidado,
mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Las líneas eran simples, los colores desiguales, pero el mensaje era lo suficientemente claro como para que se le apretara la garganta. Miró hacia la casa de Elena y sintió un escozor desconocido en los ojos. Por primera vez en años, Alejandro Torres, el hombre que pensó que tenía el control de todo, se dio cuenta de que estaba completamente indefenso, contra el pasado, contra el destino, contra la verdad de la que había huido durante demasiado tiempo. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la tranquila calle, un pensamiento resonó en su mente una y otra vez. ¿Y si no fuera demasiado tarde? La semana siguiente se sintió como un sueño del que Alejandro no podía despertar. Todas las mañanas se decía a sí mismo que lo que había visto, la mujer, la niña, los ojos tan dolorosamente familiares, no era más que una coincidencia, algún truco cruel del universo destinado a recordarle lo que había perdido. Sin embargo, todos los días, cuando salía, los veía de nuevo. Elena caminando de la mano con Valeria, su cabello brillando a la luz del sol, su risa mezclándose con la de su hija. Ya no era solo parecido, era conexión, tácita e innegable. La forma en que la niña inclinaba la cabeza cuando pensaba, la forma en que sus labios se curvaban cuando sonreía, incluso la tranquila concentración en su expresión cuando estaba dibujando en el parque, era como mirarse a sí mismo reflejado a través de la niña. No sabía cómo acercarse a ellas. ¿Qué podría decir? Sé que te rompí el corazón, desaparecí de tu vida y te dejé criar a nuestra hija sola, pero ahora he cambiado. Sonaba absurdo incluso en su propia mente. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de hombres despiadados, cerrado acuerdos multimillonarios bajo presión y, sin embargo, la idea de cruzar esa calle y decir su nombre le cerraba la garganta. Por primera vez en años, Alejandro Torres, el hombre que se enorgullecía de su compostura, se sintió un cobarde de nuevo. Todas las noches se encontraba junto a la ventana observando cómo se encendían sus luces. A veces veía a Elena leyendo en el sofá, su cabello cayendo sobre su hombro mientras pasaba las páginas. A veces aparecía Valeria, corriendo en círculos, con su conejo de peluche, su risa resonando débilmente a través de la ventana abierta. Se convirtió en un ritual, silencioso y tortuoso, una vida que solo podía observar, pero no tocar. Y con cada día que pasaba, el dolor dentro de él se hacía más fuerte, más insoportable. Una tarde, el destino decidió por él. Regresaba de una reunión de negocios cuando notó movimiento cerca de su camino de entrada. Una pequeña figura estaba agachada cerca de su verja, sus rizos brillando a la luz de la tarde. Valeria estaba dibujando algo en el pavimento con un trozo de tiza rosa. Levantó la vista cuando lo vio, y esos brillantes ojos azules se fijaron en los suyos. Por un momento, Alejandro no pudo moverse. El mundo pareció detenerse, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. La niña sonrió, sin miedo ni dudar. «Hola», dijo ella, su voz suave pero segura. «Tú eres el hombre que vive ahí, ¿verdad?» Él logró asentir, todavía aturdido. «Sí», dijo lentamente, su voz más baja de lo que pretendía. «Y tú debes ser...» Dejó la frase incompleta, temeroso de terminarla. Ella no se dio cuenta. «Valeria», dijo con orgullo, señalando los pequeños dibujos de tiza en el suelo. «Estoy haciendo flores. Mamá dice que el suelo necesita colores antes de que llegue el invierno». Alejandro se agachó a su lado, con el corazón acelerado. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo con ternura. «Son preciosas». Ella sonrió ante el elogio, luego le ofreció un trozo de tiza. «Puedes ayudarme si quieres». Él dudó.
luego lo tomó. Durante los siguientes minutos dibujó torpemente, sintiéndose más humano de lo que se había sentido en años. Ella habló sin cesar, sobre su colegio, sus dibujos animados favoritos, cómo su mamá hacía las mejores tortitas del mundo. Alejandro escuchó, cada palabra cortando y sanando al mismo tiempo. Era el sonido de la inocencia, de un mundo intacto por el dolor que él había causado. Cuando la voz de Elena llamó desde el otro lado de la calle, Valeria se levantó de un salto. «¡Esa es mamá!», dijo alegremente saludando. Alejandro se enderezó mientras Elena se acercaba. Se detuvo cuando lo vio. La sorpresa cruzó su rostro. Por un momento no dijo nada. Luego miró a Valeria, que señalaba orgullosamente sus dibujos de tiza. «Mamá, mira, él me ayudó a hacer flores». Los ojos de Elena se dirigieron a los de Alejandro, y él vio la tormenta allí, la ira, la confusión, el miedo y algo más enterrado profundamente debajo que no se atrevía a nombrar. Ella sonrió débilmente, el tipo de sonrisa educada y distante, reservada para los extraños. «Eso es muy bonito, cariño», dijo, con voz firme. «Vamos, es hora de cenar». Valeria hizo un puchero, pero obedeció, volviendo junto a su madre. Elena se giró hacia él brevemente, con la mirada aguda. «No lo hagas», dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírla. «Por favor, Alejandro, ahora no». Luego tomó la mano de Valeria y se alejó. Él se quedó allí mucho después de que hubieran desaparecido dentro, mirando los dibujos en el pavimento. Las flores eran desordenadas, desiguales, infantiles y sin embargo eran lo más hermoso que había visto en años. Esa noche no podía dejar de pensar en ellas. La voz de Elena, la forma en que había dicho su nombre, no con amor, sino con agotamiento. La risa de Valeria, el peso de 3 pequeñas palabras. Ahora no. No era un rechazo, era una súplica. Al día siguiente los vio de nuevo. Elena evitó su mirada, pero Valeria saludó desde el otro lado de la calle, sonriendo ampliamente. Sintió una sonrisa asomar a sus labios, una que lo sorprendió por lo natural que se sentía. Habían pasado años desde que había sonreído así, sin cálculo ni razón. Pero detrás de esa calidez había algo más, determinación. Los había perdido una vez por orgullo, miedo y su obsesión por el control. No cometería el mismo error de nuevo. No sabía cómo arreglarlo, ni por dónde empezar, pero por primera vez en años, Alejandro Torres sabía lo que quería. No un contrato, no otro acuerdo de negocios, no la ilusión de perfección en torno a la cual había construido su vida. Quería conocer a la mujer que había roto y a la niña que nunca había conocido. Quería saber qué se sentía al ser perdonado. Y de pie allí, rodeado de las flores de tiza desvanecidas dibujadas por la niña que compartía sus ojos, se prometió a sí mismo en silencio que encontraría la manera de ganárselo. Los días siguientes se sintieron más pesados para Elena de lo que quería admitir. Trató de convencerse de que volver a ver a Alejandro no significaba nada, que era solo una desafortunada coincidencia y que la vida seguiría como antes. Pero la verdad era que cada vez que miraba por la ventana de su cocina y veía su coche aparcado al otro lado de la calle, sus manos comenzaban a temblar. El pasado que había enterrado con tanto cuidado ahora vivía a solo unos pasos de distancia. Quería odiarlo de nuevo, recordar solo el dolor, pero su corazón se negaba a cooperar. Habían pasado demasiados años y, sin embargo, el recuerdo del hombre que una vez la hizo sentirse viva y rota
nunca se había ido realmente. Se dijo a sí misma que había seguido adelante, pero en el momento en que sus ojos se encontraron, supo que solo había aprendido a vivir alrededor de la herida, no a curarla. Para Alejandro, la moderación era casi imposible. Cada instinto le decía que se mantuviera alejado, que respetara el muro que ella había construido. Pero todos los días encontraba nuevas excusas para cruzarse con ella. Empezó a ir andando al trabajo en lugar de conducir, cronometrando sus pasos para coincidir con el momento en que Elena y Valeria salían hacia el colegio. A veces compraba café en la misma cafetería a la que ella iba, fingiendo no verla, aunque memorizaba cada detalle. La forma en que se metía el pelo detrás de la oreja, la forma en que sonreía educadamente al camarero, la ternura cansada en sus ojos cuando Valeria tiraba de su mano. Una vez pensó que el mundo giraba en torno a sus logros, que su poder provenía de las cosas que controlaba. Pero ahora se dio cuenta de lo pequeño que era ese poder en comparación con lo que había perdido. Una tarde, la lluvia comenzó a caer de repente, pesada y fría, mientras Elena se apresuraba a casa con Valeria bajo un paraguas demasiado pequeño. Se detuvieron en la verja frente a su casa, luchando con la cerradura, cuando una voz grave vino de detrás de ellos. «Toma», dijo Alejandro extendiendo su paraguas. La palabra sobresaltó a Elena. Se giró, encontrándose con su mirada por primera vez desde ese día en el despacho hace 5 años. Por un momento no supo qué decir. La vista de él de pie allí, su cabello húmedo, sus ojos tan azules y penetrantes como recordaba, despertó demasiados recuerdos. «Estamos bien», dijo finalmente con voz tensa. «Vete a casa, Alejandro». Él dudó, luego asintió levemente. Pero en lugar de irse, se agachó junto a Valeria, que estaba luchando por cerrar su mochila. «Déjame ayudarte», murmuró. La niña sonrió, ajena a la tensión en el aire, y lo dejó abrochar la cremallera. «Gracias», dijo dulcemente. «Mamá, es majo». El pecho de Elena se oprimió dolorosamente. No podía soportar mirarlo, así que tomó la mano de su hija y la condujo adentro, cerrando la puerta en voz baja, pero con firmeza. Alejandro se quedó bajo la lluvia mucho después de que se hubieran ido, el agua fría corriendo por su rostro. No era el rechazo lo que dolía, se merecía algo mucho peor. Era la distancia en sus ojos, el vacío que ahora llevaba donde una vez hubo amor. Él había causado eso, y se odió a sí mismo por ello. Cuando finalmente regresó a su casa, se sentó junto a la ventana y observó las luces parpadeantes en la suya. Podía ver siluetas moviéndose, Elena poniendo la mesa, la pequeña figura de Valeria rebotando con energía. Parecía paz, pero él sabía más. Sabía lo duro que Elena había luchado para construir esa frágil paz, cuánto había sacrificado para mantenerla. Y también sabía que su presencia ahora amenazaba con romperlo todo de nuevo. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano. No había dormido mucho. Su mente giraba entre la ira y el anhelo. Preparó el desayuno para Valeria, empacó su almuerzo escolar e intentó sacudirse los pensamientos que se aferraban a ella. Pero mientras ataba los zapatos de su hija, Valeria preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué el señor Torres siempre parece triste?» Elena se congeló. Sus manos se detuvieron por un momento antes de forzar una pequeña sonrisa. «Tal vez solo está solo», dijo en voz baja. «Algunas personas lo tienen todo y aún se sienten solas». Valeria inclinó la cabeza pensando, luego asintió. «Tal vez necesita un amigo». Elena tragó con dificultad, conteniendo una ola de emoción. «Tal vez sí», susurró. Más tarde esa semana,
Elena se retrasó en el trabajo y necesitó ayuda para llevar una caja pesada de su coche. No lo vio acercarse hasta que habló. «Déjame», dijo Alejandro, levantando la caja antes de que ella pudiera negarse. Quiso protestar, decirle que la dejara en paz, pero las palabras no salieron. Había algo diferente en él ahora. Su tono era más tranquilo, sus movimientos más lentos, casi cuidadosos, como si temiera que ella pudiera romperse si se acercaba demasiado. «No tienes que fingir, Alejandro», dijo ella, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «No puedes aparecer después de 5 años y actuar como si nada hubiera pasado». «No estoy fingiendo», respondió él en voz baja, dejando la caja cerca de la puerta. «Sé exactamente lo que hice. No puedo retractarme. Pero si me dejas, quiero intentar arreglarlo». Elena se dio la vuelta rápidamente, las lágrimas quemándole los ojos. «No puedes arreglar esto», susurró. «No puedes devolver lo que tomaste». Alejandro asintió lentamente. «Tal vez no, pero puedo estar aquí ahora. Por ti, por ella». Esa fue la primera vez que lo admitió abiertamente, la verdad que había estado flotando entre ellos desde que vio a Valeria por primera vez. Elena no respondió. No podía. El peso de sus palabras presionó contra cada cicatriz que ella había tratado de ocultar. Lo vio irse, sus hombros ligeramente encorvados, la lluvia aún cayendo del cielo. Y por primera vez desde que sus caminos se habían cruzado de nuevo, no sintió ira, solo agotamiento y una pequeña chispa de algo que se negó a nombrar, algo peligrosamente cerca de la esperanza. Esa noche, Elena se acostó despierta mucho después de que Valeria se durmiera. Pensó en la forma en que Alejandro había mirado a su hija, no con curiosidad o confusión, sino con un reconocimiento silencioso, con una ternura que probablemente ni siquiera se dio cuenta que mostraba en sus ojos. Tal vez la gente podía cambiar. Tal vez el tiempo realmente despojaba lo que era superficial y dejaba solo lo que era verdad. Pero ella no estaba lista para confiar en él. Todavía no. La había roto una vez por completo. La confianza no era algo que pudiera simplemente devolver. Aún así, mientras escuchaba la lluvia afuera y la suave respiración de su hija a su lado, Elena se sorprendió susurrando en la oscuridad. «¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Al otro lado de la calle, Alejandro se sentó junto a su ventana de nuevo, observando el débil resplandor de una lámpara en la casa de Elena. Por primera vez en años, la soledad no se sentía interminable. Dolía, sí, pero había algo vivo en ese dolor. Era la punzada de querer ser mejor, de ser digno de lo que había perdido. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, se hizo una promesa silenciosa de que esta vez se quedaría, sin importar cuánto tardara. Los días pasaron con una extraña especie de tregua que ninguno de los dos podía eludir. Elena intentó convencerse de que la reaparición de Alejandro no la afectaba, que podía seguir como antes, centrándose en su trabajo, en Valeria, en el pequeño mundo que había construido con cuidado, pero ya no era tan simple. Cada vez que salía, sentía su presencia como una sombra que se negaba a desvanecerse. A veces lo veía al otro lado de la calle, sentado en su porche en silencio, sus ojos distantes, pero siempre atraídos hacia su casa. Otras veces oía a Valeria mencionarlo casualmente, hablando de cómo el señor Torres le había regalado una flor o la había ayudado a alimentar a un gato callejero cerca del parque. Elena quería decirle que se mantuviera alejado, que pusiera fin a esta tranquila intrusión antes de que se convirtiera en algo que no pudiera controlar. Pero cada vez que miraba el rostro de su hija, brillante, inocente y lleno de alegría,
No podía obligarse a quitárselo. Alejandro, por su parte, estaba tratando de ser paciente. Había aprendido que forzar las cosas solo alejaba más a la gente. No se presentaba sin invitación, no presionaba para conversar, no intentaba hacer que Elena lo perdonara con gestos vacíos. En cambio, esperaba pequeños momentos, las breves miradas cuando sus ojos se encontraban, y algo tácito pasaba entre ellos. Notó lo cansada que se veía al final del día, cómo a menudo se detenía frente a su puerta, como si estuviera reuniendo fuerzas antes de entrar. Notó lo protectora que era con Valeria, como cada decisión que tomaba giraba en torno a su hija. Y con cada día que pasaba, se sentía más atraído por ambas, no solo por la culpa, sino por un anhelo que se sentía dolorosamente real. Un sábado por la tarde, Elena regresaba a casa del mercado cuando lo vio esperando afuera. No estaba vestido como el poderoso director ejecutivo que una vez conoció. Sus mangas estaban remangadas, su cabello ligeramente revuelto, y había algo inesperadamente común en él. «Estás aquí de nuevo», dijo ella, su tono cauteloso pero no cortante. Él sonrió débilmente. «Vivo aquí, ¿recuerdas?», dijo en voz baja. Luego dudó. «¿Puedo llevarte eso?», casi dijo que no, pero las bolsas pesaban y estaba demasiado cansada para discutir. «Bien», dijo, entregándole una. Caminaron en silencio por un tiempo, el sonido del mar débil en la distancia. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil, era frágil, como algo que podía romperse o sanar, dependiendo de la siguiente palabra pronunciada. Cuando llegaron a su casa, ella se giró para tomar las bolsas, pero Alejandro no se movió. Estaba mirando el pequeño triciclo junto al porche, el dibujo de tiza todavía apenas visible en el camino. «Es increíble», dijo en voz baja. «Es inteligente, amable. Puedo notar que lo saca de ti». Elena sintió que se le apretaba la garganta. «No lo hagas», susurró, su voz temblando ligeramente. «No lo hagas más difícil de lo que ya es». Alejandro la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «No estoy tratando de hacerlo», dijo. «Pero tienes que saberlo. Nunca dejo de pensar en ti, en lo que hice, en ella». Ella negó con la cabeza, retrocediendo. «No tienes derecho a decir eso ahora. No tienes derecho a entrar y reescribir lo que pasó». «Lo sé», dijo él después de un momento con la voz quebrada. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero Elena, no te pido que me perdones por lo que dije. Te pido que veas quién soy ahora. Fui egoísta, miedoso, demasiado orgulloso para admitir que quería algo real. Pensé que me estaba salvando del fracaso, pero todo lo que hice fue destruir la única cosa que realmente importó». Elena quería seguir enfadada, recordarle cada lágrima que había derramado, cada noche que había pasado sosteniendo a su bebé y preguntándose cómo pudo haberse ido tan fácilmente. Pero de pie allí, escuchando cómo se le quebraba la voz, se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era el mismo que había conocido antes. El tiempo lo había cambiado a él también. La voz de Valeria los interrumpió, llamando desde dentro. «¡Mamá! ¿Quién está en la puerta?» Elena se hizo a un lado, con el corazón acelerado, y la niña apareció, sus ojos azules brillantes de curiosidad. «Señor Torres, mira, hice un dibujo para ti», dijo, corriendo hacia adelante con un trozo de papel en la mano. Alejandro se arrodilló instintivamente aceptando el dibujo. Era simple, pero poderoso: una casa, un árbol y 3 personas tomadas de la mano. Lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de decir: «Esto es precioso, Valeria». Luego, sin pensar, añadió en voz baja: «Eres muy talentosa, cielo». Elena se congeló ante la palabra. Cielo. Era algo que él solía llamarla.
El sonido hizo que el aire entre ellos cambiara. Valeria sonrió, ajena a la tensión. «Puedes quedártelo», dijo con orgullo. «Somos tú, mamá y yo, ¿ves?». Su pequeño dedo señaló a cada figura por turno. A Alejandro se le cortó el aliento. Elena se adelantó rápidamente. «Valeria, cariño, el señor Torres tiene que irse ahora», dijo con ternura, tomando la mano de su hija. Alejandro se puso de pie, doblando el dibujo con cuidado, sus ojos brillando. «Gracias», dijo, su voz en calma. «Lo cuidaré muy bien». Luego se dio la vuelta y se alejó antes de que Elena pudiera decir nada más. Esa noche, Elena se encontró mirando al techo, incapaz de dormir. El recuerdo del rostro de Alejandro mientras miraba el dibujo no la abandonaba. Había tanta emoción en sus ojos. Dolor, arrepentimiento, amor, todo entrelazado. Ella no quería creerlo, pero podía sentir la verdad de ello en lo más profundo. La gente cambiaba cuando se veía obligada a enfrentar lo que había perdido, y tal vez, solo tal vez, Alejandro también había cambiado. Pero el perdón no era algo que ella pudiera dar fácilmente. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de proteger a su hija de ser herida de la forma en que ella lo había sido. Al otro lado de la calle, Alejandro se sentó en su despacho, el dibujo de la niña frente a él. Trazó las líneas con los dedos, sintiendo un dolor que era casi insoportable. Podía ver la inocencia en cada trazo de crayón, la forma en que Valeria veía el mundo. Simple, amable, lleno de amor. Se le había dado un vistazo a la vida que podría haber tenido, una vida que había tirado por orgullo, pero ahora no iba a dejar que se le escapara de entre los dedos de nuevo. No sabía cómo Elena volvería a confiar en él. ¿Cómo podría perdonarlo después de todo lo que había hecho? Pero sabía una cosa con certeza. Esta vez no se iba a ir. Ni de ella, ni de la niña que sin saberlo lo había llamado de vuelta a la vida. En la tranquilidad de la noche, con las olas rompiendo suavemente en la distancia, se susurró a sí mismo: «Me ganaré mi lugar, incluso si me lleva el resto de mi vida». Las siguientes semanas se desarrollaron como una tregua incómoda entre dos corazones que nunca habían dejado de pertenecerse. Elena intentó seguir como si nada hubiera cambiado, pero todo dentro de ella se sentía inquieto. Se sorprendió observando a Alejandro a través de su ventana cuando regresaba del trabajo, la forma en que se aflojaba la corbata y se pasaba una mano por el pelo, como si tratara de sacudirse el peso del día. Había algo diferente en él ahora. La arrogancia que una vez lo había definido se había ido, reemplazada por una tranquila moderación, como si tuviera miedo de romper lo que ya era frágil. La confundió y de alguna manera extraña la ablandó. Pero con cada ablandamiento venía una punzada de recuerdo, la noche en que se había dado la vuelta, las palabras que había dicho, las lágrimas que había derramado en una almohada vacía mientras sostenía a su recién nacida en sus brazos. Alejandro sintió su vacilación cada vez que hablaban. Era educada pero distante, amable pero cautelosa. Él no podía culparla por nada de eso. De hecho, la admiraba más por ello. Elena había construido una vida sin él, una vida que era pequeña, pero real, y él sabía que para ser verdaderamente parte de ella, no podía simplemente exigir perdón. Tenía que ganarse su lugar en silencio, lentamente, paso a paso. Empezó con pequeñas cosas, ayudando con la compra, arreglando su buzón cuando se rompió, quitando la nieve de su camino antes incluso de que ella se despertara. No esperaba las gracias. Verla sonreír por un momento era suficiente. Una noche, el coche de Elena se averió cerca del supermercado. Estaba lloviendo mucho,
y ella intentó arrancar el motor una y otra vez, pero solo tosía impotente. Valeria estaba sentada en el asiento trasero, abrazando a su conejo de peluche, sus ojos abiertos reflejando la tormenta exterior. Elena estaba a punto de llamar a una grúa cuando vio acercarse unos faros. Alejandro salió de su coche, ya empapado por la lluvia, y sin decir una palabra, abrió su capó y comenzó a revisar el motor. «Tienes que hacer esto», dijo Elena a través de la ventanilla abierta, su voz cansada. «Puedo encargarme yo». Él la miró brevemente, su cabello empapado, su camisa pegada a él. «Sé que puedes», dijo simplemente. «Pero déjame ayudarte de todos modos». Durante los siguientes 15 minutos, trabajaron codo a codo bajo la lluvia. Ella sostuvo la linterna mientras él ajustaba los cables, sus manos rozándose una o dos veces, cada toque enviando chispas a través de ambos, que ninguno reconoció. Finalmente, el coche tosió y cobró vida. Elena exhaló, un sonido suave y tembloroso que fue casi una risa. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada», respondió él, su voz baja y sincera. Por un momento, se quedaron allí, la tormenta rugiendo a su alrededor, el silencio entre ellos lleno de todo lo que no podían decir. Entonces la voz de Valeria irrumpió. «Mamá, él viene a casa con nosotras». Elena se congeló, su mano apretándose en la puerta. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, y había algo crudo y vulnerable allí. «No, cariño», dijo Elena con ternura. «El señor Torres tiene que irse a casa ahora». Valeria hizo un puchero. «Pero arregló nuestro coche», protestó. Elena sonrió suavemente, apartando un mechón de pelo mojado del rostro de su hija. «Por eso le daremos las gracias apropiadamente la próxima vez». Alejandro sonrió débilmente y se echó hacia atrás, observando cómo Elena arrancaba el coche y se alejaba. Pero mientras sus luces traseras desaparecían en la niebla, sintió que algo cambiaba dentro de él, una tranquila certeza de que sin importar cuánto tardara, él pertenecía allí con ellas. Al día siguiente, Elena encontró una nota deslizada debajo de su puerta. Era corta, escrita con la letra cuidada de Alejandro. «No me debes nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez necesitas ayuda, con lo que sea. Cuídate tú y Valeria». Durante mucho tiempo, ella miró la nota, sus dedos temblando ligeramente. No fue lo que dijo lo que la conmovió. Fue lo que no dijo. No había grandes disculpas, ni promesas, ni manipulación. Solo presencia tranquila. Le recordó al hombre que una vez había vislumbrado bajo la superficie, el que la había amado antes de que el miedo lo volviera cruel. Más tarde, esa semana, Elena cayó enferma. Comenzó como agotamiento y se convirtió en una fiebre que la dejó mareada y débil. Intentó ocultárselo a Valeria, no queriendo asustarla, pero su hija era demasiado perceptiva. Esa noche, mientras Elena yacía semiconsciente en el sofá, escuchó un débil sonido de golpes. Cuando abrió los ojos, Alejandro estaba de pie en el umbral, la preocupación grabada en su rostro. «Valeria vino a mi casa», dijo en voz baja. «Dijo que no te sentías bien». Elena intentó sentarse, pero la habitación giró a su alrededor. Alejandro cruzó el espacio en 2 pasos, arrodillándose a su lado. «Necesitas descansar», murmuró. «Yo me encargaré de las cosas». Ella quiso protestar, pero estaba demasiado débil. Cerró los ojos y sintió sus manos levantarlas suavemente, su tacto cuidadoso como si fuera algo frágil. Él la llevó a su habitación, la cubrió con una manta y se sentó a su lado durante horas. Cuando se agitó, lo vio leyendo en silencio junto a su cama, mientras Valeria dormía acurrucada a su lado. La vista la golpeó tan profundamente
que las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Él levantó la vista atrapando su mirada. «No tenías que quedarte», susurró ella. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero quise hacerlo». No hablaron después de eso. Él se quedó hasta la mañana, revisando su temperatura, cambiando el paño frío en su frente, moviéndose con el tipo de ternura que no necesitaba palabras. Cuando la luz del sol finalmente se coló por las cortinas, Elena sintió una paz que no había sentido en años. Por primera vez, desde que él había regresado a su vida, no sintió miedo de lo que podría pasar después. Solo se sintió segura. Cuando se despertó más tarde esa mañana, Alejandro se había ido, pero había una nota en la mesita de noche junto a un pequeño jarrón de flores silvestres. «Recupérate pronto, traeré el desayuno más tarde». Elena sostuvo la nota contra su pecho, con el corazón latiendo demasiado rápido. Quería decirse a sí misma que no significaba nada, que era solo otro gesto, pero en el fondo sabía que lo significaba todo. Fue el primer acto real de amor que había visto de él, no el amor de las palabras o las promesas, sino el amor de la presencia, de quedarse cuando era más fácil irse. Al otro lado de la calle, Alejandro observó desde su ventana cómo Elena abría las cortinas. La luz del sol enmarcaba su rostro. Ella no sabía que él estaba allí, pero él no necesitaba que lo supiera. Todo lo que necesitaba era el tranquilo conocimiento de que ella todavía estaba en su vida, que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ganarse su confianza de nuevo. Por primera vez en años, Alejandro Torres sintió algo cercano a la esperanza. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que cualquiera de ellos había experimentado antes. Elena se recuperó lentamente. Su fuerza regresaba con cada mañana que pasaba. Y aunque trató de convencerse de que la ayuda de Alejandro no había sido más que la amabilidad de un vecino, ella sabía más. El recuerdo de él sentado junto a su cama durante la noche estaba grabado en su mente, un gesto silencioso y sin palabras que decía más que cualquier disculpa. Cada vez que veía las flores silvestres que él había dejado en su mesita de noche, ahora comenzando a marchitarse ligeramente, sentía esa extraña punzada en el pecho que había tratado tan duro de reprimir durante años. No podía negar que algo había cambiado entre ellos, algo frágil pero real, como la primera calidez después de un largo invierno. Alejandro, por su parte, sintió el mismo cambio. Durante años, había vivido con la culpa como una sombra que lo seguía a todas partes. Pero últimamente, esa sombra se estaba desmoronando, reemplazada por algo más suave, algo que se sentía como redención. Todos los días encontraba una razón para pasar, no para imponer, sino para ayudar de pequeñas maneras. A veces traía comestibles, a veces arreglaba algo alrededor de la casa, a veces simplemente jugaba con Valeria mientras Elena descansaba. No había una agenda detrás, ni expectativas, solo presencia tranquila. Y lentamente, los muros que Elena había construido comenzaron a resquebrajarse, incluso si ella no quería admitirlo. Una noche, Elena lo invitó a cenar. No fue planeado, simplemente sucedió. Valeria había insistido en que el señor Torres se quedara después de que él trajera una bolsa de naranjas, y antes de que Elena pudiera decir que no, la niña ya estaba poniendo la mesa. «Por favor, mamá», suplicó Valeria con sus brillantes ojos azules muy abiertos. «Me ayudó a construir mi puzzle hoy. Podemos compartir nuestros espaguetis». Elena dudó, pero algo en la expresión de Alejandro, una incertidumbre casi tímida, la hizo ceder. «Bien», dijo en voz baja, «pero solo cena». Fue la primera vez que compartieron una comida en más de 5 años.
La habitación estaba llena del sonido de tenedores tintineando, el zumbido tranquilo de la conversación y el parloteo constante de Valeria. Alejandro se rió, realmente se rió, por primera vez en lo que pareció una eternidad. Y Elena también se sorprendió sonriendo, aunque trató de ocultarlo detrás de su vaso de agua. Había una familiaridad entre ellos que ninguno podía ignorar, un eco de la vida que podrían haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero debajo de esa calidez también había tensión, una pregunta tácita flotando en el aire. ¿Y ahora qué? Después de la cena, cuando Valeria se había acostado, Elena comenzó a recoger la mesa mientras Alejandro la ayudaba sin que se lo pidieran. Trabajaron en silencio por un rato hasta que él finalmente habló. «Extrañaba esto», dijo en voz baja. «No la comida, no la pequeña charla. Simplemente esto, estar cerca de ti». Elena se congeló por un momento, su mano apretándose alrededor de un plato. «No lo hagas», dijo en voz baja sin darse la vuelta. «Por favor, no arruines esto con palabras de las que no puedas retractarte». Alejandro dejó el vaso que sostenía y respiró lentamente. «No estoy tratando de arruinar nada. Solo necesito que sepas que no soy el mismo hombre que era. En aquel entonces pensé que el amor me hacía débil. Pensé que destruiría todo lo que había construido. Pero la verdad es que no amarte me destruyó de todos modos». Elena se giró entonces, sus ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. «¿Crees que decir eso lo arregla?», susurró. «¿Sabes lo que fue, Alejandro? Estar sola, dar a luz, mirar a tu hija y ver al hombre que se fue. No borras eso simplemente porque te arrepientas». Alejandro se acercó, su voz firme pero baja. «No quiero borrarlo. Quiero llevarlo conmigo, cada error, cada momento en que te fallé, porque así es como me aseguraré de no volver a hacerlo». Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos era denso con años de dolor y anhelo, cada palabra pesada con el recuerdo. Entonces Elena sacudió la cabeza y se dio la vuelta. «No puedo hacer esto», dijo, su voz temblando. «Esta noche no». Alejandro asintió lentamente, su pecho apretándose. «Está bien», dijo en voz baja. «Me iré». Salió en silencio, cerrando la puerta detrás de él, pero mientras Elena se apoyaba contra la pared, todo su cuerpo temblaba. Sabía que algo dentro de ella ya había cambiado. A la mañana siguiente encontró un pequeño sobre en su felpudo. Dentro había un simple trozo de papel con una línea escrita a mano por Alejandro. «Dejaré de intentar que me perdones, solo intentaré hacerte feliz». Elena lo leyó una y otra vez, con las manos temblando, hasta que finalmente lo presionó contra su pecho. No sabía si estaba lista para perdonarlo, pero no podía negar que esas palabras perforaron directamente sus defensas. Esa tarde lo vio en el parque con Valeria. Estaba sentado en la hierba mientras la niña le mostraba cómo hacer cadenas de margaritas. Elena observó desde la distancia, sin ser vista, y sintió que algo profundo y tranquilo se asentaba dentro de ella. Alejandro ya no estaba fingiendo, no estaba actuando ni buscando la redención. Simplemente estaba allí, paciente, presente, intentándolo. Y tal vez eso era lo que ella había necesitado todo el tiempo. Esa noche, cuando las acompañó a ella y a Valeria a casa, Elena no lo detuvo cuando se ofreció a llevar a su hija, que se había quedado dormida en el camino. Ver a Alejandro sostener a Valeria, sus grandes manos acunándola con tanta suavidad, hizo que su corazón le doliera de una manera que no podía definir. Cuando llegaron a su puerta, ella susurró: «Gracias,
Él sonrió débilmente, apartando un mechón de pelo del rostro de Valeria. «No tienes que darme las gracias», dijo en voz baja. «No tienes idea de lo que esto significa para mí». Después de que él se fue, Elena se quedó en el umbral durante mucho tiempo, el aire fresco de la noche rozando su piel. Las estrellas de arriba eran débiles pero claras, y por primera vez en años sintió que podía respirar. No sabía qué pasaría después. No sabía si podría volver a confiar en él por completo, pero sabía una cosa: el hombre que una vez le había roto el corazón ya no era un extraño. Esa noche, mientras arropaba a Valeria en la cama, su hija murmuró soñolienta: «Mamá, me gusta cuando el señor Torres sonríe. Parece menos triste ahora». Elena pasó los dedos por el pelo de su hija y susurró: «Sí, cielo. Creo que sí». Cuando Valeria se durmió, Elena se quedó allí durante mucho tiempo, observándola respirar, pensando en todo lo que habían sobrevivido. Pensó en las palabras de Alejandro, en el dolor silencioso en sus ojos y en la fuerza que se necesitaba para quedarse después de todo lo que había sucedido. Al otro lado de la calle, Alejandro no podía dormir. Se paró en su ventana, mirando la tenue luz que aún brillaba en la casa de Elena, y por primera vez en años no se sintió como un hombre perseguido por su pasado. Se sintió como un hombre parado al borde de algo frágil y hermoso, algo que valía cada cicatriz que llevaba. Y mientras observaba esa única luz parpadear suavemente en la noche, se susurró a sí mismo: «Esta vez no me iré». El invierno llegó lentamente, pintando la ciudad con suaves tonos grises y dorados, el tipo de estación tranquila que hacía que la gente se refugiara en sí misma. Para Elena, se sintió como si el mundo se hubiera ralentizado lo suficiente para que ella volviera a respirar, pero esa quietud estaba llena de preguntas que no estaba lista para responder. Todas las mañanas veía a Alejandro al otro lado de la calle, a veces quitando la nieve, a veces caminando con Valeria al parque cuando ella tenía que trabajar hasta tarde, a veces simplemente parado en su porche, con la mirada de querer decir algo pero nunca lo hacía. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no estaba cargado de resentimiento. Era cauteloso, expectante. Se sorprendió pensando en él más a menudo de lo que quería admitir, reviviendo cada conversación, cada mirada, cada acto tranquilo de bondad que había reescrito lentamente la imagen que una vez tuvo de él. El hombre que había odiado por romperle el corazón no era el hombre que estaba frente a ella ahora, y esa comprensión la asustó más de lo que lo había hecho la angustia. Alejandro había cambiado, verdaderamente cambiado, pero el cambio no era suficiente para borrar el pasado. Él lo sabía. Sabía que Elena llevaba años de dolor dentro de ella y que la felicidad de Valeria era lo primero. Pero cuanto más tiempo pasaba cerca de ellas, más sentía la atracción de lo que había perdido. Ya no se trataba solo de redención. Se trataba de amor. Amor crudo, paciente e imperfecto. Se encontró pensando en Elena en los momentos más pequeños, cuando se hacía café por la mañana, cuando escuchaba una canción que le recordaba a ella, cuando captaba a Valeria riendo y veía la sonrisa de su madre en ese pequeño rostro. No se atrevía a esperar el perdón, pero la esperanza venía de todos modos, no invitada e implacable. Una noche, Elena decidió invitarlo a cenar de nuevo, esta vez intencionalmente. Habían pasado meses desde la noche en que arregló su coche bajo la lluvia, y ella quería agradecerle apropiadamente por todas las veces que había estado allí para Valeria. Cuando él llegó, la mesa ya estaba puesta.
Las velas parpadeaban suavemente entre ellos, el aire lleno del aroma de verduras asadas y canela. Parecía casi nervioso cuando ella abrió la puerta, y ella sonrió débilmente. «Puedes relajarte, Alejandro. Es solo una cena», dijo, aunque su voz delataba un toque de algo más. La cena fue cálida, fácil, llena de risas. Valeria dominó la conversación, contando historias sobre el colegio y los amigos que había hecho, y Alejandro escuchó como si cada palabra fuera un milagro. Elena lo observó en silencio, dándose cuenta de que, por primera vez, no estaba fingiendo ser el hombre que pensaba que tenía que ser. No era el director ejecutivo que una vez habló con autoridad y fría precisión. Era solo un hombre sentado frente a la mujer que amaba, escuchando a su hija hablar sobre la forma de las nubes. Cuando Valeria se fue a la cama, el silencio que llenó la casa fue más pesado que antes, pero no fue incómodo. Elena trajo 2 tazas de té y le entregó una. «Ella te adora», dijo en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?». Alejandro sonrió, mirando la taza en sus manos. «No me lo merezco», admitió, «pero nunca dejaré de estar agradecido por ello». Hubo una pausa, y luego Elena preguntó, casi sin pensarlo, «¿Y yo? ¿Sigues pensando en lo que fuimos?». Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un momento ella vio todos los años de arrepentimiento y amor que habían estado atrapados detrás de ellos. «Todos los días», dijo en voz baja, «pero no pienso en lo que fuimos. Pienso en lo que aún podríamos ser». El corazón de Elena se apretó. «No puedes simplemente decir cosas así», susurró, su voz temblando. «No tienes derecho a entrar y hacerme sentir esto de nuevo». Alejandro se inclinó hacia adelante, su tono suave pero inquebrantable. «No estoy tratando de hacerte sentir nada, Elena. Solo necesito que sepas que estoy aquí. Ya no estoy huyendo, ni de ti, ni de ella, ni de lo que debí haber sido todo el tiempo». Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. «Me lastimaste», dijo, casi un susurro. «Me destruiste». La voz de Alejandro se quebró. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te sientas así de nuevo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y crudas, y durante mucho tiempo ninguno de los dos se movió. Entonces Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana. La nieve caía afuera, suave e interminable. Ella se giró hacia él finalmente, su voz apenas audible. «Tú no haces promesas, Alejandro, las cumples». Él también se puso de pie dando un paso lento hacia ella. «Entonces déjame demostrarlo», dijo en voz baja. «No con palabras, solo con tiempo». Ella no respondió, pero cuando él llegó a la puerta para irse, ella lo detuvo. «No tienes que irte todavía», dijo en voz baja. Él se giró, la sorpresa parpadeó en sus ojos. Ella dudó, luego sonrió débilmente. «Quédate un rato, solo quédate». Esa noche se sentaron en el sofá en silencio. El fuego crepitaba suavemente. Elena apoyó la cabeza contra el reposabrazos, su cuerpo finalmente relajándose, y Alejandro se sentó cerca, su mirada suave pero firme. Cuando ella comenzó a dormirse, él se acercó instintivamente apartando un mechón suelto de cabello de su rostro. Ella se agitó, pero no se apartó. «Todavía estás aquí», murmuró medio dormida. «Te lo dije», susurró él, «no me voy a ir a ninguna parte». Cuando ella se despertó a la mañana siguiente, él se había ido, pero una manta había sido colocada sobre sus hombros y el desayuno estaba esperando en la mesa, un pequeño plato de tostadas y café. El vapor subía de la taza. Una nota estaba a su lado. «Para ti y Valeria, que tengáis un buen día».
Elena se sentó allí durante mucho tiempo, sus dedos trazando el borde de la nota. Esta vez no lloró. En cambio, sonrió, pequeña y cansada, pero real. Pasaron las semanas y lo que comenzó como una coexistencia tentativa se convirtió en algo más profundo. Alejandro se convirtió en parte de sus días de maneras tranquilas y discretas. Llevaba a Valeria a la clase de baile, ayudaba a Elena a arreglar el techo con goteras, compartía cenas que se convertían en conversaciones sobre todo y nada. Lentamente, ella comenzó a confiar de nuevo, no con fe ciega, sino con esperanza cautelosa. Una tarde de primavera, todos fueron juntos al parque. Valeria estaba persiguiendo mariposas. Su risa resonaba en el aire mientras Alejandro y Elena caminaban uno al lado del otro. «Es extraño», dijo Elena en voz baja, observando a su hija. Solía pensar que el amor era algo que dolía demasiado como para arriesgarse de nuevo, pero tal vez no se trata de evitar el dolor. Tal vez se trata de encontrar a alguien que haga que valga la pena. Alejandro la miró, su voz tranquila. «Tú hiciste que valiera la pena, Elena, incluso cuando no te merecía». Cuando Valeria corrió de vuelta a ellos, Alejandro la levantó en sus brazos. La niña se rió, presionando sus pequeñas manos contra sus mejillas. «Estás sonriendo de nuevo», dijo inocentemente. «Siempre deberías sonreír. Pareces feliz». Él miró a Elena y, por primera vez en años, realmente lo estaba. Elena buscó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente, como si nunca hubieran dejado de pertenecer el uno al otro. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque con luz dorada, Elena se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El pasado los había marcado, sí, pero también los había moldeado en personas capaces de amar más profundamente, perdonar más honestamente y vivir con más verdad. Se habían roto una vez, pero esta vez estaban construyendo algo más fuerte con los pedazos. Alejandro miró a las dos. Elena, la mujer que le había enseñado lo que era el amor real, y Valeria, la niña que sin saberlo lo había salvado de sí mismo, y supo que todo lo que había perdido estaba allí mismo a su lado. Se inclinó, besó la parte superior de la mano de Elena y susurró: «Estoy en casa». Elena sonrió suavemente, sus ojos brillando mientras lo miraba a él y a su hija corriendo hacia adelante a través de la luz del sol. Por primera vez en 5 años, su corazón no le dolía, se sentía completo. Y en ese momento comprendió que a veces el amor no vuelve a ti cuando estás listo. Vuelve cuando finalmente te conviertes en la persona que lo merece. Tools. Gemini can make mistakes, so double check it.